Hola, bueno, sí, estamos reunidos hoy día en forma no habitual, día martes, porque como decíamos, la otra semana nos vamos a ir por varias semanas por día el lunes, y hoy día nos toca compartir el capítulo 7 de Apocalipsis que habla de los 144.000. Eso es lo que vamos a compartir hoy día, esperamos con la ayuda del Señor poder hacerlo de buena forma, así que vamos a volver ahora, a poder prepararnos para estudiar la Biblia. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, que tu palabra sea expuesta en forma clara, con tu ayuda, con tu protección, tu bendición. En tus manos nos entregamos y lo pedimos todo en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cuándo es la presentación? Vamos a tener una presentación, a través de la presentación nos vamos a ir guiando para poder estudiar este texto, capítulo 7 de Apocalipsis. Esperamos con la ayuda del Señor poder hacerlo de forma clara, y que todo se pueda entender, y ojalá completo en todos los detalles que tiene este texto. Ya. Aquí está, ¿Se ve bien? ¿Se ve bien, chicos? ¿Michelle? Ya. Ya, clase número 8. Clase número 8, capítulo número 7, los 144.000. Eso es lo que toca hoy día. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso de lo anterior, de los sellos, que es el capítulo 6, de los 6 primeros sellos. Los primeros 4 sellos, ¿se acuerdan que yo les di la tarea incluso de que los agruparan? Aquí vamos a explicar un poquito por qué se agrupan así. Los primeros 4 sellos se agrupan así, en los primeros 4, porque tienen características que son similares. Por ejemplo, cada uno de estos primeros 4 sellos tiene un jinete, tiene un caballo con un jinete. ¿Qué otra característica tienen en común? Cada uno de estos primeros 4 sellos lo presenta uno de los 4 seres vivientes. Si ustedes leen los primeros 4 sellos, se dan cuenta que los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, ahí en el cielo, en el capítulo 4 y 5, presentan cada uno de estos sellos. Presenta uno, cosa que el quinto y el séptimo no ocurre. No ocurre esa presentación de uno de los 4 seres vivientes. Como decía, caballo, jinete, presentación de uno de los 4 seres vivientes. Además son cortos, son cortitos, son muy cortitos comparados con el quinto y el sexto sello. ¿Qué otra cosa? Colores. El color es súper importante. El color da un mensaje súper importante. El blanco, el rojo, el negro, el amarillo verdoso, dan un mensaje súper importante. Pero eso lo agrupamos en esos 4 primeros sellos, que fueron explicados la semana pasada, así que no vamos a entrar en más detalles, pero quería que quedara claro eso. Ahora vamos a ir al quinto sello, que es súper importante, ¿eh? Súper importante, y lo vamos a ir tocando cada vez que sea necesario, recordando. Edith, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por Antes supuesto. de que sigas. Por supuesto. ¿Qué son los sellos? Los sellos, bueno, usted en el capítulo 5 de Apocalipsis aparece que el Dios, el Padre que está sentado en el trono, tiene en su mano derecha un rollo sellado con 7 sellos. Y ahí se produce un momento de tensión en el libro, en el capítulo 5, donde incluso Juan llora, pero llora a mares. Esa es la expresión bíblica en griego, que llora desconsoladamente. ¿Por qué? Porque no se hallaba nadie digno de abrir los 7 sellos del rollo para poder abrir. Y resulta que cuando Dios, cuando ocurre esto, uno de los 24 ancianos le dice, hemos encontrado al que es digno. Y le dice que ese que es digno es el león de la tribu de Judá. Eso lo escucha Juan. Y después ve. Primero escucha esto, escucha y después ve. ¿Qué ve? No ve un león, ve un cordero como inmolado que está en el trono, junto ahí con Dios el Padre. Y él es digno. Y ese cordero toma el rollo de la mano derecha de Dios el Padre y lo empieza a abrir. Ese cordero obviamente es Jesucristo, el único digno de abrir el rollo. ¿Eso? ¿O algo más? Sí, ¿y los sellos significan qué entonces? Los sellos, a ver,
En ese tiempo no existía la tecnología de ahora. Ahora cuando tú quieres mandar un mensaje, un correo, un email, y quieres que nadie lo lea, y que lo lea solamente el destinatario, tú lo encriptas, se llama. Encriptar los mensajes. Encriptarlo, envolverlo de tal forma que nadie más lo pueda ver, solamente que el destinatario, el que lo tiene que recibir. Eso es para asegurarte que tu correo va a ser privado, va a ser lo que tú quieres mandar. Y que nadie lo va a violar, nadie lo va a ver, porque es una información privada. En ese tiempo no existía esa tecnología, entonces, ¿qué inventaron? Como no existía ni el teléfono, nada de esto, se mandaban los mensajes importantes con un mensajero que tenía que incluso ser capaz de enfrentar personas, defender el mensaje, hasta morir por el mensaje, a ese nivel. Entonces, para que el mensajero tampoco se tentara de ver la información que estaba dentro, esto se sellaba con una pasta, un lacre. Entonces, se enrollaba el rollo, se le ponía cuerdas para amarrarlo, y arriba de cada cuerda que se ponía una basta y se sellaba con un anillo. Los anillos de los reyes tenían formas, tenían dibujos, figuras, y se sellaban. Y a veces se sellaba más de una persona. Incluso los testamentos, cuando había un testamento que alguien dejaba, a veces se sellaban con 7 sellos, como el caso del rollo que estaba en la mano derecha de Dios el Padre. ¿Y por qué? Porque cada una de las personas que ponía su anillo, su sello, para cuando tuviera que abrirse eso, era un testigo. Era un testigo. O sea, decía, yo testifico que lo que está acá adentro es válido, es correcto y es la información fidedigna de lo que se quiso escribir aquí. Entonces se ponían su sello. Y cuando el testamento se abría, ¿no es cierto? Obviamente, cada uno de esos sellos se rompía, ¿no es cierto? Y cuando se rompía el rollo podía ser abierto, pero era un testigo, se tomaba como un testigo. Entonces cuando llegaba el mensaje al otro lado, al destinatario, tenían que ir los sellos intactos, porque eso significaba que no había sido violado, no había sido abierto. Si había un sello roto y llegaba allá, le pedían explicación al mensajero, ¿por qué se rompió uno de los sellos? ¿Por qué se rompieron todos los sellos? O sea, esta información fue violada. Esta información ya ha sido leída por otras personas que no correspondía que la leyeran. ¿Se entiende? Entonces, cada uno de estos sellitos que son datos históricos, acontecimientos, cosas que sirven de testigo. O sea, en el fondo, cuando se abre el caballo blanco, las almas que están debajo del altar, el sello número 5, quinto, todo eso, el sello sexto, es un testigo de que eso ocurrió, y cuando ocurre, como ha sido lo que ha sucedido en la historia, como lo voy a hacer más allá, es un testigo de que lo que está dentro del rollo, cuando se abre el séptimo sello, es fidedigno, es realmente el mensaje de Dios. ¿Se entiende? Sí. Eso. Ya. Ya, sigamos con el quinto sello. El quinto sello, ¿qué tiene? ¿Por qué se agrupa el quinto y el sexto sello? Porque son más largos, son clamores, se llaman clamores. En el quinto sello es el clamor de los santos, el clamor de los santos mártires que han muerto por Cristo, que dicen, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el clamor? ¿Hasta cuándo, Dios, no hace justicia y no vengas nuestra sangre de aquellos que nos mataron? ¿Cierto? Entonces, ese es el clamor de las almas mártires, por eso es diferente, es muy diferente a los primeros 4 sellos. El sexto sello también es un clamor, pero es un clamor diferente, porque es el clamor de los impíos. Es el clamor de los impíos cuando se produce la segunda venida de Cristo, ellos claman, y dicen, le piden a las piedras, a las rocas y a los montes, caigan sobre nosotros porque no soportamos la visión de la venida de Cristo, no lo soportamos. Entonces es un clamor, pero un clamor para ser sepultados y no tener que ver a Dios cara a cara. Entonces es un clamor diferente, son 2 clamores, pero totalmente diferentes, opuestos. ¿Ya? Eso es un resumen. Ya, ahora centrándonos en el sexto sello, el último sello del capítulo 6. Ahí vimos nosotros, la semana pasada Cristo lo vio, que este sello tenía 2 partes. La primera parte de este sello tenía 2 partes. La primera,
Lo que estamos viendo en nuestra mano izquierda es 4 señales que se cumplieron a fines de los años 1700 y principios de los años 1800. Específicamente el terremoto de Lisboa en 1755, el día oscuro y la luna de sangre en 1780 y la lluvia de estrella en 1833. Esas son las fechas de esos acontecimientos, ya son pasados para nosotros. Pero esas señales dieron inicio al tiempo del fin. Ahí también en 1798 se produce la caída del papado, ¿no es cierto?, a manos del ejército francés. Hay varios detalles ahí que nos señalan que el comienzo del tiempo al fin. En 1844, esas cosas que tenemos que ver después, ¿no es cierto?, esto pasa en el lugar santo, en el Santísimo y el Santuario Celestial. Hay una serie de acontecimientos que son señalados por esos sucesos cósmicos que están ahí. Pero después se produce un paréntesis en el sexto sello, un paréntesis a donde estamos nosotros, ahí se ve que estamos nosotros, porque después se dice que el cielo se enrolla como un pergamino, que todas las islas y todos los montes es removido de su lugar. ¿Eso cuándo ocurre? Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. ¿Por qué? Porque eso ocurre cuando ocurre la segunda venida de Cristo. Esos son los acontecimientos que ocurren en la segunda venida de Cristo. Todavía para nosotros están en el futuro. Entonces, entre esos acontecimientos que ocurrieron a fines de 1700, principios de 1800, y la segunda venida de Cristo, hay un paréntesis, un espacio donde estamos nosotros y ahora. Pasa así. Y en ese espacio, además de estar nosotros, está gran parte de la parte escatológica, del futuro, o sea, del tiempo del fin, de Apocalipsis. Está gran parte de Apocalipsis, la segunda parte de Apocalipsis, el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, están incluidos en este paréntesis. O sea, ese paréntesis ahora a nosotros nos queda como un paréntesis vacío, pero a medida que vayamos avanzando en el Apocalipsis, ese vacío se va a ir llenando. Eso es lo que vamos a ir viendo. Es espectacular porque después se va llenando. ¿Ah? Eso es lo que vamos a ver. Y hoy día también vamos a llenar parte de ese vacío. ¿Ya? Aquí está. ¿No es cierto? Está las señales con las fechas ahí en 1755, 1780, 1833. Está el espacio, el hueco, ¿no es cierto? Y allá al final el cielo que se enrolla como un pergamino, se remueve toda isla, todo monte, y la segunda venida de Cristo es la que está sucediendo. Esta es una imagen ya más clarita de la segunda venida de Cristo. Vamos haciendo. Ahí vamos avanzando en explicar. Ya. Aquí viene algo súper importante, queridos chicos. En los últimos versículos del capítulo 6, ¿no es cierto?, se expresan ciertas cosas que son súper importantes. Está ocurriendo la segunda venida de Cristo. Los impíos están clamando. Y aquí está el clamor. Y mira lo que dice. Versículo 16 del capítulo 6. Ah, de veras. Sí, no es Apocalipsis 7, es Apocalipsis 6. Ahí está malo eso, pero no importa. Apocalipsis 6, 16. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mira qué interesante lo que dice. Ellos quieren esconderse de Dios. El clamor es por el espanto que les produce la segunda venida de Cristo. La presencia de Dios no la pueden aguantar. ¿Ya? No pueden estar delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿de quién se quieren esconder? Ellos se quieren esconder de Dios el Padre que está en el trono y esconderse del Cordero. No quieren estar en la presencia de Dios Padre y de Dios Hijo el Cordero. No quieren estar en su presencia porque la presencia de ellos para ellos es como un fuego consumidor. No pueden estar en la presencia. Y termina el texto con una pregunta, que es la pregunta de la tarea, y es el versículo 17. Continúa. ¿No es cierto? Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y aquí viene la pregunta crucial. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O sea, los impíos dicen, por favor, escóndanos de la presencia de Dios el Padre, de Dios el Hijo, escóndanos, no queremos estar en la presencia de Dios, porque para nosotros es con fuego consumidor, porque somos pecadores que no nos hemos arrepentido, no hemos entregado a Dios. Y después la pregunta dice, y en la segunda venida de Cristo, en todos estos acontecimientos que estamos viendo, terrible, esto que va a ocurrir cuando Cristo se está aproximando a la tierra, ellos preguntan, una pregunta, un clamor con una pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie bajo esta situación? ¿Quién podrá? Nosotros no podemos.
¿quién podrá sostenerse en pie en esta situación? Y ahí viene el capítulo 7. El capítulo 7 es una respuesta a esa pregunta. O sea, ellos hacen una pregunta y Apocalipsis, en lo que viene, responde esa pregunta. La pregunta es, ¿quiénes podrán estar delante de Dios? ¿Quiénes podrán sostenerse en la segunda venida de Cristo? O sea, ¿quiénes van a estar en pie y quiénes van a poder observar la segunda venida de Cristo y quiénes van a estar en la presencia de Dios y quiénes se van a mantener en pie en esa situación? Y la respuesta, ¿saben cuál es? Los 144. Entonces ya tenemos una idea interesante. Los 144.000 son los cristianos, los santos que están en pie cuando se produce la segunda venida de Cristo. O sea, son los santos de Dios que están vivos para recibir a Cristo cuando éste viene en su segunda venida. Y ahí ya dilucidamos directamente con esa pregunta, ¿quiénes son los 144.000? Lo voy a repetir. Los 144.000 es el pueblo de Dios que está vivo cuando ocurre la segunda venida de Cristo. O sea, es el grupo selecto de los seres humanos, los únicos seres humanos que van a existir, que van a pasar directamente de esta vida a la vida eterna. Nunca van a morir. Van a pasar de esta vida directo a la vida eterna. Maravilloso, ¿no es cierto? Como le pasó a Elías, ¿eh? Cuando fue llevado en el carro de fuego y se fue al cielo. Van a ser un tipo de Elías, porque van a pasar de esta vida directa a la otra. ¿Qué más les puedo comentar de esto? Estos son los 144.000. 144.000, ¿qué más va a suceder? Van a ser los sellados. Van a ser sellados cuando ocurran estos eventos del tiempo del fin. Van a enfrentar la gran tribulación del último tiempo, cuando en Apocalipsis 13 dice que la bestia, ¿no es cierto?, no van a poder vender, comprar, y todo eso que sabe que en Apocalipsis capítulo 13 son todos los que van a enfrentar esa situación. Van a enfrentar el Armagedón, que es la batalla final, que se produce cuando Cristo está viniendo, y ellos quieren están a punto de ser asesinados, de ser eh, asesinados por las masas de gente, y Cristo interviene en su segunda venida. El Armagedón, ¿no es cierto?, la batalla final, ellos son los que están presentes en esa batalla final. Miren todos los datos que les hemos dado en respuesta a esa pregunta. ¿Quién podrá mantenerse en pie bajo esta situación? Ahora, centrándonos ya en el capítulo 7, que responde la pregunta del final del capítulo 6, que era la tarea. Como todo en Apocalipsis, hay estructura. Entonces el capítulo 7 se divide en 4 partes. Aquí están las 4 partes. Están con sus versículos, del versículo 1 al 3, del versículo 4 al 8, del 9 al 12 y del 13 al 17. Ahí están las 4 partes de Apocalipsis. Eso es así como tal cual ustedes están viendo. Entonces es interesante porque la primera parte del versículo 1 al 3, yo la llamaría el sellamiento. Así la llamaría, el sellamiento. ¿Ya? Cuando se sella a los 144.000, a los que van a enfrentar el Armagedón, los que van a estar vivos en la segunda venida de Cristo, en la segunda venida de Cristo, son sellados. Eso está en el versículo 1 al 3. Es una visión. Esto lo ven. Por eso dice el versículo que está citado ahí. O sea, lo estoy viendo. Es una cosa que Juan estaba viendo, es una visión. Vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que retenían. Es más que detener, es retener, porque es con esfuerzo, así como están reteniendo así con esfuerzo los 4 vientos. Eso lo vamos a explicar un rato más. Después, el versículo 4 al 8 es una información, porque él no ve, él oye. Ve el sellamiento y después oye. Lo dice, y oí el número de los sellados, de los que eran sellados, oí el número, no lo vi, lo oí. 144.000 sellados. Después, la tercera parte del 9 al 12 es nuevamente una visión. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Nuevamente ve, después escucha, ve, y después la tercera parte del 3 al 17 es una información, porque se acerca uno de los 24 ancianos, eso lo vamos a ir viendo adelante, pero estamos entrando poco a poco al texto. Se acerca uno de los 24 ancianos y le hace una pregunta. Le hace una pregunta: ¿quiénes son estos que están viendo aquí, esta gran multitud de la segunda parte del capítulo 7?
Y dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Eso ya nuevamente es una información, lo oye a una información. A partir de la visión que ve antes, recibe información de parte de uno del anciano, que le explica quiénes son esa gran multitud. ¿Ya? Ahí estamos. Vamos a seguir avanzando en el texto, porque es súper interesante que tengamos todas estas cosas bien claras. Vamos a centrarnos ahora en cada una de las 4 partes que mencionamos recién. Vamos a la primera, que va del versículo 1 al versículo 3, para lo cual le voy a pedir a Morín, que está aquí al lado mío, que lea, por favor, Apocalipsis 7, versículos 1 al 3. Ya. Voy a leer del versículo anterior porque es como la respuesta a la pregunta. Ya, Dice, la pregunta. Sí. porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ya, lo vamos a explicar esto. ¿Qué es lo que ve después de la pregunta? La respuesta a la pregunta son los 144.000, que ya lo hemos hablado. Dice que Juan empieza a ver una cosa, empieza a ver 4 ángeles que están distribuidos en los 4 puntos cardinales de la Tierra, y que estos están reteniendo los vientos quieren soplar, quieren desatarse, quieren soplar fuertemente y desatarse sobre el mundo, pero estos 4 ángeles lo están reteniendo, sí, forzadamente lo están reteniendo, se quieren escapar y los retienen, esa es la visión. Y dice que los retienen ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no soplasen sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. Eso es importante, la tierra, el mar y sobre los árboles. Lo están reteniendo para que no suceda eso, que no soplen sobre esos objetos. El segundo versículo dice que aparece otro ángel, y este ángel es un ángel que sale del sol. ¿Ven eso? Sale del sol. ¿Por qué desde dónde sale el sol? El sol sale desde el lado Oriente. oriente, ¿cierto? Miren, les voy a dar leer un versículo para que explicar esto. Se los leo. Acá está. Es un versículo que está en Mateo 24-27, porque por si ustedes lo quieren leer después. Dice, porque como relámpago que sale del oriente, y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿De dónde sale la venida del Hijo del Hombre según este texto? Del oriente se desplaza hasta el poniente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Entonces, el ángel que viene del oriente es un ángel que viene de Dios. Así como Cristo va a venir del cielo desde el oriente, como un relámpago, este ángel que viene del oriente es un ángel que viene un mensajero que viene desde el cielo, de Dios. Eso es lo que significa eso que dice desde el oriente. Esto es súper importante porque cuando vengan las 7 plagas posteras, nuevamente se habla de los reyes del oriente. Entonces tengan bien claro eso. Cuando dice del oriente es que viene de Dios, de parte de Dios. ¿Ya? Entonces este ángel que viene de parte de Dios, que sale de donde sale el sol, dice que tenía un sello de Dios vivo y que clamó a gran voz, y aquí viene algo súper importante, porque le habla a los 4 ángeles que están reteniendo los vientos. Les habla y les dice algo, no le hagan, les habla a los 4 ángeles que tenían poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y aquí hay algo que a mí me llama la atención, no sé si a ustedes les llama la atención. En el versículo anterior se dice que estos ángeles retenían los vientos para que no soplasen sobre la tierra, el mar y los árboles. Pero aquí cuando dice esto, dice que los ángeles tenían el poder de hacerle daño a la tierra y al mar, pero no a los ángeles, no a los árboles. Los árboles no salen mencionados. Eso es súper importante, lo voy a explicar. Y el capítulo 3, el último de este lado, dice que el ángel le dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Miren qué interesante, el versículo 1 dice, la tierra, el mar y los árboles.
el versículo 2 dice que le iban a hacer daño a la tierra y al mar solamente, y no a los árboles no están mencionados, y capítulo 3, nuevamente, la tierra, el mar y los árboles. Los árboles no van a ser dañados. Y dice, al final dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Eso es lo que el texto. Ahora, mirando la imagen que está aquí, ¿no es cierto? Ahí vemos el texto, están los tres versículos que acabamos de leer, están ahí, ¿no es cierto? A su mano izquierda, y el último trocito está acá, ¿no es cierto? Que dice, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. O sea, se produce un sellamiento, y cuando ese sellamiento está listo, cuando esos hijos de Dios están sellados, entonces los ángeles, ¿qué va a suceder? Los ángeles van a soltar los vientos que están reteniendo, los van a soltar, y se va a desencadenar los acontecimientos más dramáticos que ustedes pueden ver, entre ellos la caída de las 7 plagas postreras. O sea, cuando ellos están deteniendo esto, detienen todos esos procesos. Cuando esos ángeles ya estén sellados los hijos de Dios, se acaba, cuando están sellados los hijos de Dios, ¿qué sucede? Se acaba el tiempo de gracia, se acaba el tiempo de gracia de Dios. Entonces, sueltan los vientos y se producen cataclismos y cosas extraordinarias, terribles, que nosotros no nos imaginamos. Por eso se dice que incluso el cielo se enrolla como un pergamino, caen las 7 plagas postreras y todo eso. Pero eso va a suceder a todos los que no están sellados, pero estos que están sellados, que tienen relación con los árboles, por eso dice el versículo 2, dice que ¿quién puede pasarle daño a la tierra, al mar, pero no a los árboles? Los árboles no van a ser dañados, porque los árboles son un símbolo del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que los árboles, el pueblo de Dios es como una vid, o que el pueblo de Dios es como una higuera, en algunos casos se asemeja? Los árboles simbolizan a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, por eso no le hacen daño le hacen daño a la tierra, al mar que simboliza el mundo, a los árboles que son el pueblo de Dios no le hacen daño. Por eso cuando estén sellados, le va a hacer daño a la tierra, al mar, pero a los hijos de Dios no le va a hacer daño. Sigamos adelante. ¿Qué son los árboles? Ya lo respondí. Son los hijos de Dios. ¿No es cierto? Al pueblo de Dios es nombrado como la vid, ¿no es cierto?, de Dios. Y también es nombrado como la higuera. Incluso se habla de la higuera estéril, ¿no es cierto?, esa que no da fruto y que va a ser cortada, que simboliza al pueblo de Dios cuando no da fruto, pero los árboles simbolizan al pueblo de Dios. ¿Qué es el viento? El viento es todos esos acontecimientos que van a ocurrir, dramáticos que van a ocurrir sobre la tierra, por eso los ángeles lo están reteniendo hasta que los hijos de Dios sean sellados. En ese momento se desata porque se termina el tiempo de gracia. Más gracia cuando son sellados ya los hijos de Dios. Ahora, ¿qué es el sello? Ahí nos vamos a detener un poquito más. Pasa a la siguiente, Monicita. Ahí está. A ver. En español, en nuestra lengua, no solamente en nuestra lengua, la palabra sello tiene dos connotaciones. Dos connotaciones. Cuando tú ves un papel y tiene una marca, eso es un sello. Aquí hay un sello, porque aquí se está viendo un sello, ¿no es cierto? La marca que deja está en el papel. Esa marca que está en el papel es un sello, ¿cierto? Oye, Dani, pero lo que hace la marca también es un sello. Por eso estoy diciendo. Hay dos cosas que nosotros le llamamos sello. Le llamamos sello a la marca, pero también le llamamos sello al instrumento que deja la marca. Lo repito, hay dos sellos. El instrumento que deja la marca se llama sello, y la marca que es dejada en el papel también se le dice sello. Hay dos tipos de sellos que están muy relacionados, porque uno es el instrumento que hace la marca, y el otro es la marca que dejó el instrumento. O sea, son el uno con el otro, son complementarios, los dos son llamados sellos. ¿Ya? Ahora, miren lo interesante lo que dice ahí Apocalipsis 7:2, ¿no es cierto? Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, ya explicamos que viene de Dios, y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, el sello del Dios vivo. Y ahí sale Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Lo tienes tú, Monicita? Sí. Vamos a leer Efesios 1:13 porque ahí hay una cosa importante que es mencionada en la Biblia como un sello. Dice, en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el sello? ¿Qué dice este versículo, Efesios 1:13? ¿Cuál es el sello? El sello de Dios es el Espíritu Santo. Y dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Dani sería ese el instrumento? Vamos por parte. Vamos por parte. Ahora, si ustedes leen abajito, ¿no es cierto? Vamos a leer, está Apocalipsis 9:4 y después está Isaías 8:16. Ya, ¿qué dice Apocalipsis 9:4? Ahí lo tienen ustedes, lo voy a leer. Dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba. Miren qué interesante. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Porque todas esas cosas que son hierba, cosas verdes, y el árbol simbolizan el pueblo de Dios. Por eso no se da daño, ellos no son dañados, sino, ¿quiénes son dañados? Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Eso está en Apocalipsis 9:4. Qué interesante. Cuando se desaten esos vientos que lo están repitiendo los ángeles, los árboles, las cosas verdes y la hierba de la tierra que simboliza el pueblo de Dios, no va a ser dañada. Solamente van a ser dañados ¿quiénes? Aquellos que no recibieron el sello de Dios. Los que recibieron el sello de Dios van a ser protegidos. Los que no tienen el sello de Dios en su frente, esos van a sufrir las consecuencias de cuando los ángeles suelten los vientos. Ahora, vimos que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Pero hay otro versículo en Isaías 8:16 que dice, guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, la ley de Dios, los 10 mandamientos, son el sello de Dios también. Ahí está citado Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Está citado de Deuteronomio 5, versículo 2 al 15. No lo vamos a leer. Esos dos textos son los textos donde está el sábado. El sábado, porque el sábado dentro de la ley de Dios, lo que tiene más forma de sello es el sábado, porque dice, de quién es el dueño del sábado, el Dios, cuál es su cargo, creador, y especifica de dónde es dueño, del cielo y la tierra, del universo completo, el creador. Entonces, el sello tiene dos connotaciones en la Biblia, en el texto bíblico. El sello es el Espíritu Santo, pero el sello también es la ley de Dios, en particular el sábado. Ahora, ¿se acuerdan que yo hablé que había un instrumento para sellar que se llamaba sello? Y también había la marca que se dejaba sobre el papel, también le decimos sello. Ahora, ¿cuál es el instrumento para sellar? Que se llama sello. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el sello ese que es un instrumento para marcar. O sea, el Espíritu Santo va a marcar tu mente, va a marcar tu vida, va a ser instrumento para marcarte, para sellarte, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la marca que queda en ti cuando el Espíritu Santo te sella? Los 10 mandamientos. En particular, en el tiempo del fin, el sábado. Eso es el sello. Ese es el instrumento para sellar, el Espíritu Santo, y la marca que queda en ti es los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Por eso Apocalipsis 12:17, que es un texto súper importante, dice que el remanente de la iglesia del tiempo del fin son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque ese es el sello físico, de la marca que te queda aquí cuando el Espíritu Santo te sella. ¿Ya? Sigamos adelante. Ahora, con eso terminamos la primera parte. La primera parte que va del capítulo 1 al 3. Ahora vamos a ir a la segunda parte que va del 4 al 8. ¿Lo puedes leer, Monicita? Sí, dice, y oí, mira, ahí dice oí, Sí, ahora él no va a ver. claro, Él vio el sellamiento como una visión, pero ahora va solamente a oír, no va a ver, va a oír solamente. que dice, oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, qué interesante porque Manasés es hijo de José. Sí. 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados.
de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, y de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Muy interesante. Ahora, Juan, escucha, después de ver esto del sello y que Dios va, cuando estén sellados sus hijos en el tiempo del fin, ahora se van a desatar los vientos y se termina el tiempo de gracia, como hemos hablado. Dice, ahora escucho el número de los sellados. Empieza a escuchar esto de 12.000, 12.000, 12.000 de las 12 tribus de Israel. Entonces, el 144.000 que nosotros escuchamos que son los sellados del tiempo del fin, los que no, el viento no va a soplar sobre ellos, ¿quiénes son? Son 12 por 12.000. Y nosotros hemos estudiado en las clases anteriores que hay números en la Biblia, específicamente en Apocalipsis, que son números simbólicos, que simbolizan algo. Entonces, el número 12 simboliza algo, así como el número 7 simboliza algo, el número 3, hay varios números que son importantes, pero el número 12 específicamente simboliza el pueblo de Dios, el pueblo de Dios completo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? De las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. ¿Ustedes creen que es casualidad que haya elegido 12 apóstoles? Coincidente con los 12 tribus de Israel, es porque el número 12 tiene un simbolismo. El número 12 simboliza al pueblo de Dios. Entonces, cuando tú dices 12 por 12.000, es como una exageración. Es como cuando Jesús dice, tienes que perdonar 70 veces 7. Esa repetición, 70 veces 7, no quiere decir que tienes que perdonar 490 veces, sino que tienes que perdonar, es el perdón absoluto. O sea, tú tienes que perdonar siempre, tienes que tener un espíritu perdonador. Dani, sería como 12.000 veces 12. 12 veces 12.000. ¿Sí? 12 veces 12.000. O sea, quiere decir que en el tiempo del fin, cuando tengan que ser sellados, Dios no se va a equivocar. Dios no va a perder a ninguno de sus hijos. Todos sus Es hijos la, van a ser sellados. O sea, el pueblo de Dios va a estar sellado completito. 12 por 12.000. Completo. O sea, el pueblo de Dios completo. Eso quiere decir. ¿Ya? es la totalidad del pueblo de Dios, ¿cierto? Exacto. La totalidad del pueblo de Dios. Es un número totalmente simbólico. Si alguien le dice que es un número literal, imposible. Además que de las tribus que ustedes de Israel que ustedes pueden conocer hoy día descendientes, son de la tribu de Judá y de la tribu de Leví, cuando mucho Benjamín. Pero las otras tribus desaparecieron. Entonces, ¿cómo se podría encontrar alguien de la tribu de Gad o de la tribu de Aser? Ya no existen. Fueron totalmente dispersadas, desaparecieron esas tribus. ¿Ya? Ahora, otra cosa interesante. La otra cosa súper interesante de este texto, además del número simbólico, simboliza la totalidad del Dios pueblo Dios completo, es que está dado de una forma como un escuadrón. Se dan cuenta que 12.000 de estos, 12.000, es como que fuera un ejército, es un ejército, es un ejército que está dividido en escuadrones, escuadrones que tienen que enfrentar una batalla. Sí. Por eso Dios les decía hace un rato, este pueblo es el que tiene que enfrentar la batalla del Armagedón, la batalla final. Entonces, por eso están descritos en números que simbolizan algo, están descritos de una forma ordenada porque son escuadrones. Es el ejército de Dios que enfrenta el tiempo del fin, la batalla del tiempo del fin. Eso es lo que simboliza. Ahora, viene otra cosa súper importante, que está señalada aquí en la figura que vimos. Aquí aparecen los 144.000, que ya aparece la gran multitud a su mano derecha. Y abajito dice, los 144.000 dice, y oí el número sellado. Y después dice, después vi una gran multitud. O sea, esto lo escucha y lo otro lo ve. Y a la gran multitud. Ahora existe una pregunta aquí que es súper importante. Algunos dicen que los 144.000 y la gran multitud son dos grupos diferentes, totalmente diferentes. Otros dicen que los 144.000 son un grupo que está incluido dentro de la gran multitud. O sea, dentro de la gran multitud también están los 144.000. Y hay otras personas que dicen que los 144.000 y la gran multitud son el mismo grupo. Son el mismo grupo. Son las tres alternativas que se han dicho. ¿Qué es lo que yo creo? Y voy a explicar por qué. Yo creo que los 144.000 y la gran multitud son el mismo grupo. Son exactamente el mismo grupo. Y lo voy a explicar por qué. Vamos a ver. Primero,
esto que ocurre aquí, ocurre muchas veces en el Apocalipsis. Esto de que oí y después vi. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del capítulo 1? Cuando de repente dice que Juan estaba así y de repente escucha una voz de trompeta. Escucha una voz de trompeta, no ve, sino que escucha una voz de trompeta. Se da vuelta y de repente ve a Jesús entre medio de los 7 candelabros. O sea, primero escucha y después ve. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5, se le acerca uno de los ancianos y le dice: hay alguien digno, no llores, no llores, porque hemos encontrado a alguien digno. Y él escucha qué cosa, al león de la tribu de Judá. Primero lo escucha, y después que ve a un cordero como inmolado que está en el trono de Dios. O sea, primero escucha y después ve. Y aquí se repite el mismo modelo. Primero escucha el número sellado y después ve a la gran multitud. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, ¿Lo leemos el 9? sí, leamos el 9. Leemos el 9 donde Ya, dice esa parte. sí, Dice, leamos. después de esto miré. Ahí está el Ya, ahí miré. está, mire. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ya. Ahora, pasa lo siguiente. Aquí está el mismo texto que acaba de leer Morín, más el versículo 10, está en otra versión, no está en la versión Reina Valera que nosotros usamos, está en la versión de la nueva versión internacional, la NBI, está ahí una sigla. ¿Por qué cité la NBI y no la Reina Valera? Porque la NBI traduce el texto con una pequeña diferencia, que es más correcta que la versión de nosotros, que usamos nosotros, porque dice: estaban de pie delante del trono y del cordero. Estaban de pie delante del trono y del cordero. Eso dice la nueva versión internacional. Y no solamente lo dice la nueva versión internacional, yo revisé varias versiones y hay muchas versiones que ponen estaban en pie y no solamente estaban delante, como traduce la versión de nosotros. Que al final es lo mismo. En griego, la verdad es que en griego la expresión es estaban en pie delante del trono y del cordero. Aquí se me viene algo a la mente, querido hermano. Póngame atención en esto. Cuando vimos el clamor de los impíos en el sexto sello, ¿qué es lo que decían ellos? Decían, por favor, que las piedras y que los montes caigan sobre nosotros para que nos escondan. Nosotros no queremos escondernos, no queremos estar en la presencia, no queremos estar delante de aquel que está en el trono y del cordero. Escóndanos, por favor, porque nosotros no podemos estar en la presencia de Dios. Y después ellos preguntan: ¿y quién podrá mantenerse en pie bajo estas circunstancias? Y miren qué interesante, el versículo 9, que es la primera parte o sea, el primer versículo de la tercera parte del capítulo 7, justamente dice esto: que la gran multitud van a ser los que van a estar en pie, los que van a estar en pie delante del trono donde está Dios el Padre y del Cordero. O sea, estos no están pidiendo que las piedras caigan sobre ellos para que los escondan, estos están delante de la presencia de Dios directamente y están en pie delante de la presencia de Dios y de Dios el Padre y del Cordero, puesta al clamor de los impíos. Este grupo, Multitud. la gran multitud, es la respuesta a el clamor de los impíos. Ellos son los que están parados delante de la presencia de Dios el Padre y del Hijo. Son la respuesta. O sea, por eso yo les digo, esto de que primero oye y después ve, y esto que está diciendo el capítulo 9, ¿a mí qué me dice? Me dice que este grupo también son los 144.000. Entonces, ya hay otro dato no menor. Si ustedes van al versículo 14, 3 y 14, dice lo siguiente: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le contesta: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Yo no sé, tú lo sabes. Dime.
Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y cuál es la gran tribulación? La tribulación que enfrentan los que están vivos cuando ocurre la segunda venida de Cristo. Ujú. O sea, los 144.000 y la gran multitud son el mismo grupo, descrito de dos formas diferentes. Eso lo voy a explicar más adelante, porque es una cosa súper bella. El mensaje aquí es muy lindo, pero no lo voy a dejar para el final. No me voy a adelantar, lo voy a dejar para el final. Ahora, vamos a ver algunos detalles. Quédate ahí, no. Vamos a ver algunos detalles de la tercera parte. ¿Me puedes leer, Morincita, del versículo 9 al 12, que es la tercera parte? Ya explicamos algunas cosas, pero vamos a explicar otras. Ya. Necesito que me leas versículos 9 al 12. Ahí volvemos con esto. Ya. 9 al 12. 9 al 12. Dice, diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción. No, del 9 al 12. Del 9 al 12. Ah, ya. Toda la tercera parte del capítulo 7. Ya, todo lo que es la multitud. Exacto. Ya, dice, a ver, ahí. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, 7 cosas, Sí, 7. sean 7 atributos, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, mira una cosa interesante. Dice que la gran multitud, que son los 144.000, los que han pasado por la gran tribulación de tiempo fin, que vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo, no solamente son israelitas, sino que son de toda tribu, nación, de pueblo, no son 144.000, es un número simbólico, porque aquí dice que son muchísimos, una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Ya? Y dice que ellos tienen dos características. Una, además de que están parados en pie delante del trono y de la presencia del Cordero, dice que están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mira las ropas blancas, ¿qué es? Versículo 14. ¿Qué simboliza la ropa blanca? Dice, Versículo 14. yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Mira qué interesante. ¿No te imaginas eso? Si tú tuvieras un lugar donde hay un balde lleno de sangre de un cordero, tú tienes una vestidura blanca, la metes adentro de la vestidura blanca, o sea, de la sangre, y Y sale blanquita. sale más blanca. O sea, tú metes una ropa blanca, la sangre del cordero, y la ropa en vez de salirte teñida de rojo, de sangre, te sale más blanca. Es extraño. ¿Pero qué simboliza esto? Esto simboliza la justificación, la salvación en Cristo Jesús. O sea, ellos están vestidos con la justicia de Cristo. La justicia de Cristo los viste blancos, los viste perfectos, blancos, puros, totalmente puros, porque han emblanquecido su vida, han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, la sangre del Cordero los cubrió y los libró de toda impureza, de toda maldad, los hizo blancos en la sangre del Cordero. Eso simboliza la vestidura blanca, la justicia de Cristo, la salvación en Cristo. Por eso están vestidos blancos. Ahora, ¿qué simbolizan las palmas que tenían en las manos? Las palmas. ¿No te acuerdas, Morín, de algún evento donde se usaron palmas en la vida de Cristo, la vida terrenal de Cristo? Sí, cuando entró a Jerusalén. Cuando faltaban muy pocos días para que muriera en la cruz. Y él, el domingo anterior a que fuera La crucificado, entrada triunfal. ¿cierto? Se produce la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y ahí estaban con palmas. Queda menos de una semana para que Cristo sea crucificado. Sí. Y cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿qué sucede? Lo claman y con palmas. Con palmas en la mano la gente lo aclama y dice, Hosana al hijo de David. O sea, están diciendo al rey de Israel, al hijo de David. O sea, las palmas, ¿cuándo se usaban las palmas? Las palmas se usaban cuando se recibía a un rey victorioso, alguien que había vencido. Entonces, ¿qué está simbolizando qué cosa? Ellos
están alabando a Cristo, están en la presencia de Cristo, están alabando con las palmas porque dicen, tú eres un rey victorioso y gracias a ti estamos aquí en tu presencia, tú nos has salvado, tú eres el que venciste, nosotros no fuimos los vencedores, tú venciste por nosotros y tú nos diste la victoria. Por eso en el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, alaban al Cordero. Y ahí se produce el versículo 11 y 12 se produce un jolgorio extraordinario en el cielo y dice que los millones de ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y me imagino que los 144.000 también se postran delante de Dios, rostro en tierra, y alaban al Señor con la alabanza del capítulo, versículo 12, que es la alabanza perfecta, la alabanza de 7 atributos, que es la alabanza perfecta a Dios. Imagínense la alegría que hay en el cielo, un ambiente de victoria, un ambiente de gozo, de alegría, de disfrute, de salvación, de esplendoroso. Eso es lo que describe el capítulo 7 en su tercera parte, la victoria, la gloria, la honra a Dios, la alabanza a Dios, la victoria en Cristo, simbolizada por esa vestidura blanca y por esas palmeras que alaban al Señor. Tú nos diste la victoria, estamos aquí gracias a ti. ¿Ya? Ahora, nos toca tocar la cuarta parte que va del versículo 13 al 17. ¿Lo puedes leer, Morir? Del Ya. 13 al 17, que es la última parte del capítulo 7. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven o ministran día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no habrá, no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y este es un texto maravilloso. Es maravilloso, se lo voy a explicar, pero es hermosísimo, es realmente muy bello. Se acerca uno de los 24 ancianos donde está Juan, en el versículo 13, y le dice, ¿quiénes son y de dónde han venido esta gran multitud que está vestida de blanco y con palmas en las manos? ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Y él le responde, yo no sé, no tengo idea, tú debes saber porque tú estás aquí, tú debes saber, dime tú. Y le dice, estos son los que han pasado la gran tribulación, los 144.000, los sellados del tiempo del fin, y los que han recibido la justicia de Cristo, han sido lavados su vestidura en la sangre del Cordero. Y después dice, agrega algo más, dice, por esto, gracias a Cristo, por esto, están vencedores delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y él, de que está sentado sobre el trono, o sea, Dios el Padre extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Sabes lo que significa esto? Que van a servir dentro del templo día y noche. Este es un grupo especial. Es increíble, pero que los que pasen el tiempo del fin, los que pasen esa gran prueba del tiempo del fin, que decían vivos a Cristo venir, que pasen de esta vida directa a la vida eterna, van a ser un grupo selecto que va a servir dentro del templo de Dios. Dentro del templo de Dios van a servir ellos, van a estar muy cerquita del Cordero, muy cerquita de Dios el Padre. Ahí van a estar. Y dice que Dios el Padre va a extender su casa, su tabernáculo, su templo sobre ellos para que estén incluidos adentro del templo. Es un lugar privilegiado que van a tener este grupo, va a ser un grupo privilegiado en ese sentido. Versículo 16, y dice, ya no, ¿ellos qué pasaron? Pasaron hambre, pasaron sed, pasaron privaciones, pasaron muchas cosas por Cristo en el tiempo final. Y aquí dice, versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y aquí viene algo interesante, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los que hará fuentes de agua viva. ¿No te has imaginado esto? Las ovejas, porque estamos hablando de corderos, de ovejas. Las ovejas son pastoreadas por ¿quiénes? Por los pastores. ¿Los pastores quiénes son? Son seres humanos.
También pueden ser pastoreadas por perros. Hay perros que pastorean ovejas. De hecho, hay perros que se llaman pastores, como el pastor alemán. Saben que incluso ahí por ahí escuché que a veces hay cerdos que están capacitados para pastorear ovejas. Pero aquí ocurre algo sumamente extraño. Se nos dice que un cordero, un macho de oveja, va a pastorear a sus ovejas. O sea, una oveja pastoreando ovejas. ¿Has visto alguna vez eso, No, María? nunca. ¿Sabes por qué sucede esto, querido hermano? Porque Cristo va a conservar la humanidad para el resto de la eternidad. Se va a hacer, Cristo se ha hecho uno con nosotros, se identifica plenamente con nosotros, va a ser uno con nosotros, siempre va a conservar sus características humanas, se va a identificar con esta raza que somos nosotros, los seres humanos, va a conservar su naturaleza humana por toda la eternidad, uno con nosotros y nos va a pastorear. ¿Y por qué nos va a pastorear? Porque las ovejitas, ¿qué necesitan del pastor? Necesitan agua, necesitan pasto y necesitan sombra, porque ellos como tienen tanta lana, si se exponen totalmente al sol todo el día, mueren de calor por la lana que tienen. Entonces aquí dice el versículo 16, que les va a dar, ¿no? El versículo dice que les va a dar agua, pasto y les va a dar sombra para protegerlos del calor y los va a pastorear a aguas de fuentes de aguas vivas, identificado totalmente con ellos. Y la última parte dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nunca más va a haber llanto, ni dolor, ni clamor, como dice la Escritura en Apocalipsis también. Este es un grupo que ha vencido totalmente las circunstancias del fin. Vamos a ver la última imagen. Volvemos entonces la última diapositiva. A ver, ¿qué nos dice la última imagen que vamos a mostrar aquí? Que es súper interesante. Aquí, nuevamente, vamos a mostrar a los 144.000 y a la gran multitud, que ahora podemos identificar que son el mismo grupo de dos formas diferentes. ¿Por qué dos formas diferentes? Los 144.000 que están en la primera parte del capítulo 7 son escuchados como un ejército, nombrado como un escuadrón de ejército. Es un ejército que está listo para enfrentar la batalla del Armagedón. Es un ejército que va a la batalla. Es un ejército que, sellado por Dios como su pueblo, va a enfrentar la batalla final. Es un ejército. El ejército de Dios para el tiempo del fin, cuando intervenga Jesús en su segunda venida. Ahora, ¿qué pasa en la segunda parte del capítulo 7? Esa multitud victoriosa, que son los mismos 144.000, ahora ya se presentan como vencedores, como victoriosos, como los que Amén. vencieron gracias a Cristo, vencieron en la batalla final, derrotaron a los enemigos de Dios con el poder de Cristo, son Amén. victoriosos, son triunfadores. Y aquí viene la gran enseñanza, querido hermano. No hay absolutamente nada, grábate esto, nada que tú no puedas vencer con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si en el tiempo del fin, este pueblo final va a enfrentar la gran tribulación y va a llegar al cielo vencedor y triunfante, guiado por Cristo, y va a ser un grupo especial dentro del cielo, es porque se puede ser victorioso. Amén. Se puede ser victorioso. Con Cristo se puede ser victorioso, más que vencedor, dice la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados, queridos hermanos, a ser más que vencedores en Cristo Jesús. No hay nada que pueda detener a un hijo de Dios tomado de la mano de Jesucristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nunca te sientas derrotado, porque en el tiempo del fin vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Estamos llamados, si es que no morimos antes, a ser miembros de los 144.000 que van a estar vestidos de blanco en la presencia de Dios, en pie delante de Dios y del Cordero, con palmas en la mano, diciendo al Señor, gracias porque estamos aquí, que somos vencedores, por lo que tú hiciste por nosotros. Que Dios los bendiga. Dani, vendrían Y siendo
Los 144.000 vendrían siendo como los comandos, una cosa así. Sí, sí. Algo Ah, como eso. algo como eso, porque tienen que enfrentar una lucha especial. Sí. Y Como el, los Ok. comandos del ejército, los comandos del Señor. sí, el pueblo Ya. de Dios que está vivo cuando Cristo venga y vence y sale victorioso. Me gustó esa parte de que en realidad se puede, podemos vencer. Y la próxima semana, el lunes, recordemos que ya a partir de la próxima semana, el lunes, ahora dice que cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.